Mi nombre es Francisco, soy psicólogo, trabajo en un centro de salud familiar de la Comuna de Independencia, afortunadamente en el área de salud mental infantil. Y tenía una pregunta para el último expositor. Primero, un comentario respecto a la exposición. Si bien me llegué a entender y a darle sentido a todo más al final, reconozco que en medio me dormí un poquito en las estadísticas, pero lo encontré muy lúcido y siento que, si bien muy lúcido, también quedo con una sensación, si me permiten la honestidad, de que se va un poco el seminario abajo. Quedamos en una posición en la cual yo me veo diariamente haciendo lo que usted dice, pidiéndole cosas a personas que desde esta perspectiva no pueden hacerlo. Y me gustaría plantear, además de los comentarios, la duda respecto a, teniendo esta perspectiva, si es que hay actualmente, ya sea de parte suya o de quienes usted pueda referir, el paso siguiente a esto, ¿no? ¿Qué hacemos con esto de la medida de lo posible? ¿La medida de lo posible alcanza para los cambios que aquí estamos queriendo, para los objetivos que este seminario plantea? Si no alcanza para eso, ¿para qué alcanza? Y bueno, centrado básicamente en si es que existe un paso siguiente a esto. Eso quería preguntar. A la primera expositora sobre el tema de la ley, que yo la llamaba de cuidados compartidos. Parece que no es tan de cuidados compartidos. Cuando se habla respecto de facilitar, ¿cierto? Que los padres, el que está a cargo del cuidado del hijo, le tiene que facilitar las condiciones para que el otro pueda tener un contacto directo y regular, permanente, y que se plantee, eche de menos el hecho que pasa si es que no es así, po. Porque, por ejemplo, respecto al tema de las pensiones de alimentos, todavía vemos mujeres que tienen que estar buscando por cielo, mal y tierra cuando el padre no da un domicilio, se anda cambiando de casa, no facilita las cosas, a pesar de que se pueda decretar una pensión de alimentos provisoria, pero hay que andarlo buscando para notificarlo, etcétera, etcétera. Entonces se plantean como muchas veces los deber ser, pero no se plantea qué es lo que ocurre cuando esa situación no se da. De repente ahí se da como cierto vacío al respecto. ¿Qué ocurre en relación a las visitas? Y respecto, quería un comentario en relación a la última exposición. Me parece tremendamente lúcido respecto de poder ampliar un poquito la mirada. A veces nos damos vuelta respecto de un mismo punto, pero parece el tema del modelo socioeconómico al cual estamos enfrentando no es menor, para poder efectivamente generar las condiciones concretas y reales para poder tener mejores posibilidades de generar relaciones más equitativas y de preocuparnos efectivamente por lo que nos queremos preocupar, que son los hijos y eso. Muchas gracias. Sí, hola, mi nombre es Alexandra Gajardo y me gustaría preguntarle, a los tres expositores sobre la factibilidad jurídica y social de promover la corresponsabilidad en aquellos casos en los que hay vulneración grave de derechos de los niños y niñas. Situaciones de negligencia, abandono. Ya un expositor lo señalaba en la mañana, que ponía ahí como había un bloque, digamos, frente a eso. ¿Ya? Muchas gracias por las presentaciones tan excelentes. Tengo dos preguntas a Fabiola. En algún momento mencionó que CERNAM estaba en oposición a esta nueva ley. Me gustaría que pudiera elaborar un poquito más al respecto. Intuyo que la resistencia de sectores de mujeres feministas en cuanto a otorgar más derechos a los hombres sin realmente avanzar en una redistribución de las relaciones de poder. O sea, más derecho de los hombres al acceso a sus hijos, sin que haya una mayor igualdad, realmente puede ir en detrimento a los derechos y a la autonomía de las mujeres. No sé si va por ahí, solamente me gustaría un poquito más conocer su reflexión y cómo podemos llegar a un ganar-ganar, digamos, a que realmente poder facilitar desde la legislación
una mayor participación de los hombres en la vida de sus hijos no vaya en detrimento o en amenaza a los derechos y a la autonomía de las mujeres. Creo que las dos cosas pueden ir de la mano, no tienen por qué ser. Entonces, reflexiones alrededor de eso también para los panelistas. Y a José, me alegra volverlo a ver luego de muchos años que estuve en una conferencia aquí en Chile. Una reflexión y su comentario al respecto. Yo estoy muy de acuerdo con que hay que apuntar el dedo hacia el sistema, hacia estos sistemas macro que fomentan inequidad y fomentan un desempoderamiento de las comunidades y las familias. Me parece muy bien y sería injusto solamente mandar un mensaje a los hombres individuales. Creo que ese es un poco lo que extraigo de su presentación. Sin embargo, creo que siempre hay un ámbito de agencia, de decisión, de opción que tenemos los individuos, que creo que hay que mantenerlo. Y creo que siempre es pertinente un mensaje a los hombres individuales. Por ejemplo, muchos hombres dicen, yo llego cansado del trabajo, no puedo llegar a hacer nada, pero sucede que la mujer también ha estado trabajando, sea que tenga un trabajo fuera, como explicaba la expositora, la colega de Argentina, o que todo su trabajo sea dentro de la casa, también está cansada todo el día. Entonces es muy cómodo para el hombre decir, he trabajado todo el día, ahora me toca descansar. ¿Y qué pasa con la mujer? Por ejemplo, y eso genera resentimiento en las mujeres, eso genera conflictos, genera violencia intrafamiliar, y esa violencia intrafamiliar nos desempodera a las familias para poder desafiar el sistema. Entonces realmente en la medida en que logremos una mayor corresponsabilidad, independientemente de las estructuras externas, vamos a poder enfrentar mejor estas desigualdades, estas estructurales. Un poco su reflexión al respecto. Y quizás la tercera cosa es, ¿qué proponen cada uno de ustedes, digamos, para avanzar en estas metas de corresponsabilidad, de igualdad de género, de una participación positiva de los hombres en la vida de la familia, en los hijos y en la comunidad? Ya, no tengo acá. Ya, bueno, me encantaron, congratulaciones por todas las presentaciones, muy interesantes, muy estimulantes. Y yo quisiera, bueno, hago mía también la pregunta del colega sobre cuáles son las visiones que tienen los palestrantes sobre las acciones concretas a tomar. Y particularmente a la señora Karina, yo le quisiera preguntar, porque ella mencionó políticas de cuidado, ¿no? Y políticas de conciliación, trabajo y familia. Entonces, a mí me gustaría escuchar un poquitito más sobre eso y en qué medida estas políticas pueden servir para construir algunas alternativas más concretas y más, así como se dice, cotidianas y más inmediatas, diría yo. Porque concordando con el profesor, no tenemos de verdad un tema en la organización del trabajo, pero esta es una constatación que me parece muy importante, así muy relevante, pero que no nos puede inmovilizar en relación a todo lo que está en torno a eso, ¿no? Porque no es simplemente la organización del trabajo, ¿no? Ella tiene también toda una construcción jurídica, cultural, comportamental, que también hay que cambiar para que ella cambie. Entonces, yo creo que tenemos que, infelizmente, hacerlo todo al mismo tiempo. Pero eso era la pregunta que quería hacer a los... Sí, a ver, en la mañana me quedó absolutamente claro de que para poder trabajar con los hombres teníamos que plantear, en el tema de paternidades, incorporarlos a través de muchas políticas públicas de diferentes formas. Ha terminado su presentación y me ha destruido esa imagen completamente. Entonces mi pregunta en realidad no va para ninguno de los 3 panelistas, que los felicito y los felicito también, sino para ti, porque tú has hablado sobre masculinidades y políticas públicas en una publicación con Francisco Aguayo, si no me equivoco. Entonces, tú has visto en la mañana, has visto el panorama de ahorita. Mi pregunta es, entonces, ¿qué podemos esperar de las políticas públicas que incorporen a los hombres o políticas públicas en torno a masculinidades? Sí, gracias. Última pregunta, 1, 2, 3, y ahí vamos a cerrar
Gracias. Alejandro de Concepción, de nuevo. José estaba allá y hemos compartido en algunas instancias. Nosotros comentaba yo una investigación que hicimos en Concepción con varones de las 12 comunas de la provincia de Concepción, 50 entrevistas en profundidad, 300 cuestionarios, y José, te quería pedir un comentario respecto al tema en particular, a propósito del cuidado que decía Karina. En los relatos de los varones que entrevistamos, aquellos que declaran tener hijos e hijas pequeñas, señalan involucrarse en tareas de cuidado, bañarlo, vestirlo, etcétera. Los que tienen hijos e hijas preescolares, digamos, las tareas que ya ustedes señalaban, ir a dejarlo al colegio, ir a buscarlo, ir al supermercado, tareas que tienen que ver con el rol masculino, más tradicional. Pero los varones que tenían hijos adolescentes, a propósito de la distinción que hacía Carlos Guida, ¿verdad?, de adolescentes hacia arriba, ellos dicen, ya mi rol se remite casi exclusivamente a ser dador de permisos, regulador de normas, sancionador en caso de incumplimiento, horario de llegada, fiesta, etcétera, etcétera. Con el psicólogo que hicimos la investigación decíamos, bueno, ¿qué pasa con esta especie de ciclo? Con varones que, y me acordé por las láminas que nos mostró Francisco, ¿verdad?, con la cual yo me identifico, hombres con bebé, con guagua, que aman los controles, etcétera. Pero ¿qué pasa con aquellos varones que a medida que crecen sus hijos parece que se van alejando de ellos, e hijas, ¿verdad? Desde el contacto físico, desde la conversación. Soy ahora un dador de permisos nomás, un mero sancionador, un regulador, un controlador. A la luz de los datos que tú lanzaste, José, y quizá un poco a través de los estudios que tú ya sabemos has hecho en el tiempo, ¿qué miráis de esos hombres que tienen esos hijos ya más grandes también y su relación con ellos y ellas? Bueno, Viviana, bueno, yo quería más que nada, con todo esto que decía acá, que se desarmó como la presentación, en el fondo yo creo que el hecho que nosotros estemos aquí reunidos y toquemos este tema y que hemos llegado a tener esta convocatoria, yo creo que va más allá. Yo creo que el hecho de que, si bien es cierto, tenemos todo como la parte del trabajo ya en contra y que por eso es difícil y uno lo ve en la práctica diaria, y es lo que yo decía, que bajar los indicadores de la participación del padre en los controles después de que el niño cumplía 1 año porque no tenía tantas facilidades para poder asistir. Y vemos que eso, la verdad, tiene que ver con todos los relatos que decía don José. Yo creo que lo que nos queda es pensar que si nosotros tomamos esto como un tema importante, y que ya es difícil que, independiente que existan estos grupos políticos, empresarios, etcétera, como se diga, el hecho de que ya existe el empoderamiento social, que si esto nosotros lo hacemos carne, es difícil callar, porque independiente que las políticas vengan desde una parte, nosotros ahora vemos que hay mucha protesta social a través de las redes sociales, entonces la presión igual la van a estar sintiendo los empresarios, porque ya estamos viendo que es una necesidad y es algo que ya está solicitado y se ve desde los derechos del niño, etcétera. Entonces ya está universalizado, globalizado, y esta necesidad ya va a estar. Entonces, si bien nosotros podemos ver que estos van a ser un obstáculo, a la vez son desafíos que tenemos nosotros como para poder ejercer nuestro poder como ciudadanos, porque al fin y al cabo nosotros somos los que vamos a dar el fruto de todo. Entonces, si bien tenemos estos obstáculos, podemos sobrepasarlos con estas otras redes que nosotros tenemos, que pueden ser más fuertes y que van haciendo conciencia en el resto de la sociedad. Eso más que nada, porque si bien como que uno se deprime con todo que hice, pero también da fuerza para poder seguir luchando, porque si lo estamos planteando aquí es por algo. Y porque de verdad uno ve los frutos que se están dando en el cambio, en la forma de crianza de los niños. Yo lo veo en los hombres jóvenes. Allá hablaba delante de otro participante, entonces yo creo que existe el poder en eso. Muchas gracias. ¿Que nos queda una pregunta asignada? ¿Quién era? Vamos a cerrar porque ya tenemos muchas preguntas para que podamos dar respuesta. Hola, Marianela de Valparaíso. Quería saber si en alguna instancia se consideran o hay algunos datos de cómo están los niños respecto a quién los cuida, porque
El desarrollo del infantil varía según el cuidado de su cuidado. Lo digo porque hice una pequeña investigación en el centro de salud y es increíble que la mayoría de los niños que tienen déficit en el desarrollo psicomotor son niños, son cuidados por madres. Hay un montón de características respecto al cuidado. Yo no sé si en alguna medida eso se considera a la hora de tomar decisiones respecto a las políticas. ¿Dónde está el niño en el fondo? ¿Dónde están las características de cómo varía su desarrollo en función de quién lo cuida o quién no lo cuida? En primer lugar, en cuanto al tema de las sanciones por incumplimiento de los regímenes comunicacionales o de relación directa y regular, la ley no dijo nada al respecto porque ya existe norma. Así como se sanciona al padre o madre que debe pensión alimenticia y no la paga, también existen sanciones para aquella persona que obstaculiza el régimen. Lo que pasa es que esto no está en el Código Civil, está en la ley de menores. Y las sanciones son, en primer lugar, bueno, la posibilidad de solicitar y de obligar a la madre o al padre obstaculizador a recuperar los días que se perdieron o las horas que se perdieron. Eso es lo primero, recuperar el tiempo que he perdido. Y lo segundo es la posibilidad incluso de ordenar arrestos y de multas. Los tribunales en todo caso son reacios a otorgar estas medidas. Esto tiene que ver en general con la finalidad de la sanción en materia de familia, ¿no? Porque es muy difícil regular los afectos. Es difícil establecer una sanción de tipo pecuniario, por ejemplo, cuando son los afectos los que están involucrados. ¿Cómo obligo yo al padre, incluso en cuyo favor se estableció la relación directa y regular, a cumplir ese régimen? Este es en general una tensión que hay entre el derecho de familia, ¿verdad?, y los afectos de los que generan los lazos. Pero teóricamente las sanciones están. Hay una solicitud de ellas, pero existen, e incluso en legislaciones comparadas hay sanciones a nivel penal, o sea, hay tipificación de delitos ante este tipo de situaciones. El derecho ha tratado de sancionar, pero por la razón que voy a decir más adelante, se queda siempre, ¿verdad?, corto el derecho, porque son afectos, son el cumplimiento de deberes morales, de deberes éticos. No es como que incumple un contrato de compraventa, un contrato de arriendo, en donde no hay un lazo ahí que vaya más allá de lo jurídico. En cuanto a la pregunta sobre el rol de CERNAM en la tramitación de esta ley, claro, efectivamente, lo primero que uno podría preguntarse es por qué CERNAM es el representante del Poder Ejecutivo en la tramitación de una ley de este tipo. Porque como en Chile no tenemos Ministerio de la Familia, es este servicio, ¿no?, con cierta categoría de ministerio, el que, digamos, toma todos los proyectos de ley en donde están involucrados los derechos de las personas que viven en familia. Y aquí claramente hay una división en las teorías feministas, ¿no? Las teorías feministas vieron en un principio una conquista o una ganancia con estas atribuciones legales preferentes. Pero si a la luz de la mayor participación laboral femenina, a la luz de un mayor sentimiento de involucración por parte del padre varón, estas luchas, ¿verdad?, por mantener estas cuotas de poder, por poner un nombre, han ido cediendo con el tiempo. Entonces, por eso yo decía, es paradójico, ¿verdad?, que CERNAM de alguna manera haya colaborado con la consolidación de estos estereotipos, de estos binomios maternidad-hogar, versus padre proveedor, cuando debiera, como representante del Ejecutivo de los derechos de las personas que viven en familia, haber tratado de propulsar más bien la asociatividad, ¿no?, en el cumplimiento de los roles parentales. La razón, a mi juicio, aunque nunca se evidenció en el debate y no consta en la historia de la ley, es que cuando la mujer pierde el cuidado personal del hijo, pierde poder de negociación, porque esto va unido a obtener una mejor pensión de alimentos. Esto va unido a poder quedarse con la vivienda familiar después de la ruptura. Entonces nunca se evidenció en la discusión, pero claramente que son connotaciones que se tienen en cuenta, al menos en la sociedad chilena. ¿Qué hacer un poco para colaborar con la mayor asociatividad parental? Como
un poco la interrogante hacia todos los panelistas, yo creo que pasa mucho por la educación, ¿no? Por tratar de tener, al menos desde el derecho a lo que yo me dedico, tratar de tener instituciones jurídicas relacionadas con la familia, relacionadas con la infancia, más inclusivas y más democráticas, que involucren la voz del niño. Se hablaba acá de algún estudio, ¿verdad?, a ver si que evidenciara cuál era la opinión de los hijos. En general, hablamos de familia, hablamos de infancia, hablamos de adolescencia, pero escuchamos muy poco a los hijos. En tribunales la escucha es prácticamente un maltrato para los hijos por las condiciones en que se da. En mediación los niños no son escuchados, por ejemplo, ¿no? Esa es la tendencia práctica. Entonces, esto tiene que ver con educar, con escuchar, con promover la asociatividad. En la medida que yo puedo participar del cuidado de mi hijo, en la medida que yo puedo conocer sus notas, sin tener el cuidado personal y sin necesidad de entablar un recurso de protección, voy a cumplir la pensión de alimento. Porque en la medida que estoy involucrado en el cuidado de mi hijo, sé cuánto gasta él, qué es lo que necesita, y por lo tanto voy a cumplir la pensión de alimento. Hay estudios en el derecho comparado, por ejemplo, que dicen que el cuidado personal compartido disminuye las demandas y arrestos por pensiones alimenticias. Porque claro, si yo sé cuánto gasta, yo entonces pago. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Y con la capacidad, bueno, de fortalecer el sistema autocompositivo, de fortalecer la mediación y la promoción de los acuerdos. En la medida que yo soy capaz, ¿verdad?, de ir cediendo, de involucrarme en el proceso de negociación, ojalá en condiciones de libertad, ¿verdad?, y de imparcialidad, soy capaz de obtener soluciones que perduren en el tiempo y que entonces generen una baja en los conflictos. En cuanto al sistema de corresponsabilidad y medidas de promoción de la corresponsabilidad cuando hay vulneración de derechos, yo soy absolutamente crítica de nuestro sistema de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes en Chile, porque todo se judicializa, ¿eh? La tendencia en otras legislaciones es a que la intervención judicial sea mínima, que la intervención judicial aparezca solo cuando al hijo se le va a separar de su ámbito familiar o comunitario. En Chile tenemos la regla absolutamente contraria, todo se judicializa y situaciones que son transitorias se transforman en situaciones absolutamente indefinidas, en donde se decretan institucionalizaciones de niños de manera indefinida, contrariando el texto legal. Entonces, si tú me preguntas cuál es la solución para fortalecer la corresponsabilidad parental, primero fortalecer el sistema administrativo y que de verdad la intervención judicial sea la última alternativa. Tomo el micrófono ahora porque a todas las preguntas que ustedes tienen, a mí se me ocurrió otra. Cuando José dice en la medida de lo posible, ¿no?, yo pensé la cara inversa. ¿Por qué se les pide a las mujeres que ingresen al mercado laboral si con todo el trabajo que tienen adentro de la casa ya es demasiado? Entonces, le estamos pidiendo también a ellas en la medida de lo posible. Y están así, ahora, digo, las mujeres, como veíamos al principio de mi ponencia, no solamente ingresan al mercado laboral porque tienen más años de educación y porque tienen ganas, sino por necesidad. En la Argentina las madres aportan el 50% del ingreso al hogar. ¿Esto qué significa? Que si no trabajan, el hogar cae bajo la línea de pobreza. Entonces, no es una cuestión de solamente desarrollo profesional, sino que es una cuestión básica. Por eso es que yo les decía, el cuidado tiene que ser bien entendido. Si no entendemos que el cuidado es un aspecto básico del bienestar, no va a haber Estado que lo garantice. Entonces, eso es muy importante, cambiar la concepción, y esa es la diferencia entre políticas de cuidado y políticas de conciliación y sistemas de cuidado. El sistema integral de cuidado es un sistema que se integra a la protección social, con el pilar contributivo, no contributivo y los servicios. El Estado no solamente tiene la obligación de regular los servicios de cuidado, sino también garantizarlos y garantizar la calidad de los cuidados que se brinda ahí. Entonces, digo, hay una concepción como que es un cambio cultural muy fuerte el que hay que hacer. Es quién se hace cargo del cuidado. Todos somos un poco cargo porque todos somos responsables de cómo construimos sociedad. Entonces, eso es una cosa. Y otra cosa que se me venía es que la responsabilidad del cuidado no es solamente en quien ejecuta el cuidado. Yo para venir acá
vine con el teléfono encendido en vibrador y estoy coordinando cómo van a hacer cada uno de mis 3 hijos para volver a la casa después del colegio. Entonces digo, no es solamente la señora que va a buscar a mis hijos, no sé, sino quién se hace cargo de darse cuenta de que eso pasa. Entonces yo también trabajo y también llego a mi casa muy cansada y no tengo tiempo y no me piden más nada. Sin embargo, quien se dio cuenta de que el niño tenía una carie, aunque yo después no vaya al dentista, digo, también esto tiene que entrar en un clic. Y otra pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿por qué los hombres se harían cargo del cuidado si lo hemos vendido tan mal? Las mujeres nos hemos encargado de decir que culpa de cuidar, que es una carga, un trastorno, lo peor que nos puede pasar, no podemos desarrollarnos como mujeres. Entonces, ¿por qué le diríamos al hombre, hacete cargo y ayúdame en condiciones de igualdad? Ni loca me va a decir, pero si mira cómo estás vos, ¿por qué yo quisiera estar como vos? O sea, ¿se entiende lo que digo? Entonces, digo, también acá hay que ver cómo vendemos el problema, que yo coincido con José, no se le puede pedir más a la familia. De verdad, no se le puede pedir más tiempo, no se le puede pedir más sacrificio, pero lo cierto es que la sociedad sigue valorándonos por dónde estamos insertos, en el sistema productivo, por cuánto ganamos, por cuánto tenemos, no por cómo criamos de bien o mal a nuestros hijos o si somos papás más o menos comprometidos con la crianza. Todas las encuestas de felicidad dicen que el hombre es feliz con los resultados que obtiene en su casa más que con el trabajo. Sin embargo, cuando vamos a los hechos, todos dedicamos al trabajo 9 y 10 horas diarias y a nuestra familia 2 o 3. Entonces digo, hay un cambio social fuerte, pero hay un cambio personal que hay que seguir trabajándolo, entonces no hay que desanimarse. Yo creo que José, al contrario, con su exposición nos invita a ser más creativos todavía y a seguir trabajando, porque es un trabajo en doble dimensión. Adentro de la casa, que es lo que yo le decía, parentalidad, es mamá, papá cuidando. Y después está la corresponsabilidad, que es familia, Estado y sociedad. Yo primero quiero decir que pensé bastante antes de aceptar la invitación de Francisco, porque supuse una reacción como la reacción que ha habido de algunos de ustedes. Pero vine precisamente por lo contrario, porque creo que lo primero que tiene que uno hacer es tener los pies en la realidad, entre comillas, o sea, saber sobre qué está actuando, ¿ya? Yo he trabajado en esto hace muchos años. Los avances que hay son impresionantes, las exposiciones que ha habido aquí de todos y las expositoras muestran avances que eran impensables 10 años atrás, ¿ya? O sea, realmente hay avances desde el Chile Crece Contigo hasta las campañas, como se llama, de M con el Ministerio de Salud, etcétera, hasta lo que hace Gary Baker, como se llama. Todo esto es, hasta las nuevas legislaciones que hay, era impensado 10 años atrás. Pero también lo que tenemos que tener claro, que pese a que es claro que la presencia de los padres, madre y padre, en relación a los hijos, crea más felicidad, genera mejores condiciones de vida, o sea, no es necesario entrar a la evidencia científica porque existe la evidencia científica. Si la pregunta es ¿por qué si está la evidencia científica? ¿Por qué seguimos creyendo que en la forma en la cual se organiza la vida familiar a partir del mundo del trabajo, que es imposible separar, ¿por qué no es posible vivirla bien? Karina decía, bueno, ¿y por qué nosotros tenemos que aceptar como mujeres ingresar al mercado de trabajo, trabajar 2 veces más, ganar menos que los hombres? Porque ese es parte de este negocio, pues. O sea, y aquí yo no quiero meterme en un debate, este es el debate de la crisis del capitalismo. La crisis del capitalismo es que genera un nivel de producción como nunca en la historia se generó, que necesita mucho menos personas para producir lo que produce, ¿ya? Mucho menos de las que están en este momento con posibilidad de poder trabajar, y que al resto que no está directamente en las labores productivas principales las mantiene vía subsidio, de manera tal de poder mantener una vida de consumo suficiente y una orden social familiar relativamente estable. Eso entró en crisis, ¿ya? Y esa es la crisis que en este momento se está planteando, ¿cómo se resuelve eso? Curiosamente, quien más estudió la crisis del capitalismo es Marx, ¿ya? Entonces, es una vuelta a Marx en lo que es la crisis del capitalismo. Y cuando Marx hablaba del ejército de reemplazo,
lo que hacen las mujeres es exactamente las veces de ese ejército de reemplazo. Es trabajar en las mismas condiciones, pero obligadas a mantener lo que es la vida familiar, lo doméstico, porque eso está en su naturaleza, entre comillas, eso es la ideología, en el fondo, eso es la conciencia, digamos, cómo te obligan a meterte al mercado de trabajo, pero te obligan a la vez a mantener las obligaciones que tú tenías en una situación donde todavía no estabas en eso. Entonces, por supuesto, las mujeres en el mercado de trabajo son salarios más bajos. Y eso significa mayor plusvalía, mayor acumulación. No me voy a meter en eso porque sería para otro después. Bueno, una línea es eso, ¿ya? Lo otro línea es lo que hoy día tenemos. Yo creo que aquí hay un avance importante. Creo que lo que se ha planteado en este seminario es importante y son avances, pero de primera línea, ¿ya? También creo que hay aquí agendas que son colectivas, no solo agendas personales. Y las agendas colectivas tenemos enseñanza sobre esto. Cuando las mujeres, y Olympe, en la época de la Revolución Francesa, dijo que los derechos humanos también eran derechos para las mujeres, a ella la guillotinaron igual que al resto. O sea, no era posible para una mujer plantear que las mujeres eran igual que los hombres. Bueno, haciendo todas las diferencias del caso, hoy día no es posible reclamar las condiciones de trabajo porque te echan del trabajo, ¿ya? Yo no he puesto aquí los testimonios de reclamo, ¿ya? Y los manejos que hay en todos estos sectores, de manera tal de expropiar y de sacar cualquier tipo de reivindicación que sea colectiva al interior de las instituciones empresariales, ¿ya? Esa situación ya hoy día genera algo nuevo, que es la conciencia, el empoderamiento, de si queremos avanzar en una línea de mucho mayor participación parental, mucho mayor posibilidad de que si efectivamente el juez decide una cosa, el hombre que se va a hacer cargo, como se llama, de la corresponsabilidad o de la responsabilidad, la cumpla, pues. Porque va a estar igualmente presionado por todas estas condiciones de su pareja antigua, su pareja actual, su hijo antiguo, su hijo actual, entonces va a tener... Y eso es parte de la historia. Yo no quiero profundizar más, hay varias cuestiones que me han planteado, pero yo en este momento sigo pensando que esta es la línea adecuada. ¿Por qué? En la medida de lo posible, porque se puede avanzar en la medida que las condiciones organizacionales, políticas, más estructurales son posibles, pero lo que está en juego, al final, junto con la parentalidad, y es parte de eso, es la organización del trabajo. La organización del trabajo, el capitalismo industrial, aquella donde eran los abuelos de ustedes, porque ustedes son muy jóvenes, pero mi papá salía a un horario y volvía a un horario, ¿ya? Él cuidaba a nosotros, nos crió, nos educó, nos dio educación universitaria y mi mamá estaba en la casa. No había conflictos por eso, ¿ya? Así era y así funcionaba, y había apoyo. Eso se acabó. Entonces seguimos creyendo que eso sigue funcionando, pero las demandas son distintas. Si nosotros visibilizáramos, hiciéramos consciente a nivel de las parejas de que cuando yo me meto contigo y establezco una relación de pareja, esta es la realidad en la cual vamos a vivir, tensionados por los ingresos, tensionados por el trabajo, ¿ya? Vamos a poder establecer una relación mucho más clara y no con la fantasía, ¿no es cierto?, de la familia conyugal. Amor para toda la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso cambió, ¿ya? Tanto para hombres como para mujeres. Yo veo eso y no quiero darme vueltas sobre eso. Creo que este seminario, el llamado al seminario, la campaña que están iniciando, como se llama, o que ya va en varios países sobre parentalidad, es fundamental. Esos son los recursos que permiten avanzar, ¿ya? Y eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias, José. Había una pregunta para mí. Estamos en la hora, no tenemos mucho tiempo, pero como para cerrar quizá, la pregunta era qué podemos esperar de las políticas públicas para que incluyan a los hombres. Yo creo que se respondió, todos apuntaron un poco a esto, yo creo que todas las ponencias del día de hoy han apuntado a esto, y creo que queda claro que hay que ir trabajando en distintos niveles. José dice que hay ciertas estructuras que moldean lo que se puede o no se puede hacer, pero nosotros también podemos interpelar a esas estructuras para ir haciendo los cambios de los que estamos hablando. O sea, las políticas no son entidades abstractas que funcionan independientemente de nosotros. Nosotros las construimos o podemos hacer o presionar, ¿no es cierto?, para que vayan sucediendo cosas. Como planteaban todos los panelistas, van habiendo avances impresionantes, hay esta idea, esta conciencia colectiva, hay grupos organizados que están presionando para que las políticas vayan cambiando. Lo que ha pasado en Chile es impresionante en 15 años, los avances que han habido.
o sea, el año 95, yo que trabajo en hospitales, hacer que un papá entrara a un parto, el personal de salud decía que primero se iba a desmayar, segundo que iba a asaltar a las personas que trabajaban ahí adentro, que podía ejercer violencia contra los funcionarios. Hay una resistencia tremenda y hoy día tenemos casi el 90% de las parejas siendo acompañadas en sus nacimientos. Entonces van habiendo prácticas que se impulsan y que van cambiando los imaginarios con respecto a estos temas, en este caso a las paternidades. ¿No es cierto? Gary siempre comenta, no basta con dar días de postnatal, ¿no es cierto? Porque los papás van a estar en la casa y la mujer tiene que alimentar al señor, además de a los hijos y cuidar al señor. O sea, no basta con aumentar los días, tenemos que ir cambiando la conciencia, esta conciencia colectiva de la que hablábamos, a través de todo lo que estamos haciendo acá. En combinación, por supuesto, con estos cambios macroestructurales de las políticas. Y tenemos que repensar los conceptos. Gary planteaba en la mañana, por ejemplo, el concepto de reproducción. Todavía no pensamos en las políticas a los hombres como sujetos reproductivos. La reproducción sigue siendo foco de las mujeres. Tenemos programas de salud de las mujeres, no tenemos un programa de salud del hombre. El hombre no existe en las políticas reproductivas, o existe muy poco. Entonces, ¿cómo vamos haciendo esos avances? Un poco el desafío que nos convoca hoy día y que concuerdo con lo que dijo José. Es impresionante ver los avances. Entonces, más que decepcionarnos y salir con esa idea que algunos decían como, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿En qué quedamos? Yo creo que es lo contrario, es darnos cuenta de los tremendos avances que hemos ido logrando. Yo creo que como también planteaba, ¿no es cierto, Karina? En Chile hemos tenido grandes avances comparándonos con países de la región, que es importante también mirar y hacer visible. Así que muchísimas gracias. Vamos a ir a un café de 15 minutos. Pancho va